En mi infancia fui abusada sexualmente por mi padre durante aproximadamente 10 años y también fui víctima de pedocriminalidad por parte de otras personas. Mi padre era una persona violenta en general, con un control sobre la familia, con una personalidad narcisista. Y luego hay cosas aún más perversas y premeditadas y bien pensadas. Por ejemplo, había juegos muy organizados y en realidad eso hacía que poco a poco hubiera una deriva hacia lo anormal, hasta llegar a la violación o agresiones muy pronunciadas. Por ejemplo, hay juegos que parecen ser infantiles, pero en realidad tienen contenido inapropiado. Entonces, por ejemplo, estaba el despiece del conejo, así que ahí estaba. Nos escondemos y quitamos una prenda de ropa cada vez que nos encuentran. En resumen, es como el escondite, pero uno que termina muy mal. El cerdo colgado, entonces incluso cuando lo pensamos, de hecho cuando lo vuelvo a pensar, es un poco violento como nosotros, pero el cerdo colgado, entonces ahí era. Lo tomamos por los pies, lo balanceamos, puede ser un juego normal con un niño, excepto que cada vez el pijama se cae. Eso es un ejemplo que tomo para decir que sí, si el pijama se cae una vez puede suceder, pero cuando cada noche jugamos al cerdo colgado en la sala y siempre se cae el pijama, quizás alguien debió cuestionarlo. Lo que podemos imaginar es que los traumas ya tienen un impacto fisiológico, de hecho, en la forma en que vamos a desarrollarnos, incluso neurológicamente, y luego, obviamente, en lo psíquico. Sabemos que el desarrollo de un niño es esencial para el adulto en el que nos vamos a convertir. En resumen, cuando todavía era niña, alrededor de los 11 años, comencé a tener grandes fases de tristeza, pero aún un poco infantil. Entonces se expresó como se expresa en muchos niños, es decir, lloraba mucho, lloraba en mi cama, tenía problemas para dormir. Y yo tengo la impresión de que en principio era una niña, creo, alegre, feliz, bastante enérgica y golosa. Tenía muchas ganas y vivencias, pasando por momentos difíciles. Como resultado me sentí un poco dividida en dos. La facilidad aparente con la que hablo de ello es una apariencia, es un poco una máscara. Sí, es representativo de lo que estaba hablando, el hecho de estar dividida en dos y por lo tanto disociada. La memoria traumática se expresa de varias formas y puede provocar dolor corporal. Por ejemplo, cuando voy a tener pesadillas o cuando vuelvo a sentir los dolores de estómago que tenía durante ciertas violencias físicas. Y después también hay violencias que nos hacemos a nosotros mismos o deseos de salir de nuestro cuerpo. A veces quisiera quitarme la piel y salir. En momentos de crisis conmigo misma puedo tener gestos bastante violentos. En mi caso, a menudo está relacionado con las crisis y que también se manifiestan en la bipolaridad. No necesariamente es el caso de todos, pero, por ejemplo, para mí pueden ser fases donde efectivamente este dolor va a resurgir de manera súper intensa y que me van a deprimir gradualmente porque no puedo liberarme de eso. O puede ser lo que llamamos episodios psicóticos, eso es lo mismo. Hay personas que son bipolares, que los tienen, otras que no. ¿Dónde? Son momentos en los que pierdo un poco la razón, de hecho. Esto puede manifestarse como una fase de alegría maníaca o, por el contrario, una fase muy oscura. Y ahí pierdo completamente el control de mí misma y por lo tanto puedo ponerme en peligro, querer hacerme daño o simplemente tener ideas delirantes o hablar con personas que no están ahí o escuchar voces. Se presenta de diversas formas, pero implica una desconexión con la realidad. A veces lo muy difícil de vivir se ha manifestado. En momentos de mi vida en los que me iba muy bien, había logrado mucho y me sentía realizada. Y de repente se desvía hacia la depresión y después, en general, cuando realmente empiezo a estar en la depresión. Ciertamente hay muchas cosas de mi infancia que resurgen de manera más o menos consciente. Aún así, realmente era un poco bulímica de la vida en una espiral a 100 por hora en ese momento, además era adolescente. Además, las hormonas y otros factores también influyen. Entonces retomé mi vida cotidiana haciendo muchas cosas geniales y además era la preparatoria. Para mí estaba más en el futuro. De todos modos, al ser adulta y salir de casa, será más fácil dejar parte de mi pasado atrás. Y luego, la última depresión que tuve, la viví extremadamente mal. Porque ya estaba en una vida que me gustaba y porque en este caso ya había tenido varias depresiones profundas y que esa era aún más profunda. Llegué a actos de violencia contra mí que nunca había tenido antes de intentar acabar con mi vida, porque ya no podía más. Me decía a mí misma, incluso cuando he construido todo esto, está bien, tengo una vida que es generalmente equilibrada. Eso me golpea y me golpea de una manera aún más violenta y profunda. De repente se vuelve totalmente desalentador
Ahora que me siento mejor, alimento nuevamente la idea, preguntándome si alguna vez hubiera sucedido, esperando que no. Has vuelto de donde pensaste que nunca regresarías. Entre mis 15 y 19 años, cuando me diagnosticaron, ocurrieron muchos eventos. Empecé a estudiar diseño, salía con mi novio y vivía a 1000 por hora. En mis 4 horas de sueño por noche nunca paraba, no estaba cansada, lograba un poco de todo lo que emprendía con cierta facilidad. Y luego tuve un verano después de otro año en el que trabajé como una loca y al mismo tiempo salía por la noche, tomé un poco de drogas, hice un poco de todo y me fui de vacaciones y estaba en una euforia global. Y además en ese momento salí con alguien que era bipolar, que tampoco lo sabía. Entonces nos arrastramos en una espiral de nuestro pequeño universo. Y de hecho cuando volví de las vacaciones, había pasado unas vacaciones en Grecia, un poco al estilo hippie. Ahí todo se derrumbó y para el caso realmente oculté mi malestar y mi depresión. Desde septiembre hasta principios de enero sufrí la pérdida de seres queridos, lo que me llevó a tener un episodio psicótico una noche a mis 19 años. Perdí la cabeza, quería salir de mi cuerpo, así que me quité la ropa. Corrí toda la noche por la calle, fui a buscar a mi madre. Estaba totalmente angustiada, desorientada y confundida, ya no veía nada. Así acabé en el psiquiátrico para un diagnóstico. En mi caso fue como un regalo envenenado. Al mismo tiempo, permite explicar algunas cosas que han sucedido y decir, por lo tanto, que tal vez pueda resolver el problema. Y de hecho, nos damos cuenta de que el problema es profundo, no hay un solo aspecto por el cual tratarlo y probablemente nos llevará años o toda la vida o diferentes fases. En resumen, desde hace alrededor de 18 meses me he enfocado en abordar la causa principal del problema y que me ocupo de mis traumas y que hago psicoterapia, lo que no hice antes. Es enfrentarte a las peores cosas que te han sucedido en tu vida y que has pasado tu vida alejándote de ellas y de repente te adentras en ello. No veía cómo podría recuperarme en este caso. Mientras más hacía este trabajo, más recuerdos y experiencias violentas resurgían, trayendo aún más dolor que enfrentar. Y una vez que logré superar un poco eso, efectivamente ahora me siento mejor también porque logro identificar ciertas cosas. Y yo tengo un poco de esperanza personalmente, que precisamente hay una raíz muy precisa. Existen algunos testimonios, libros y estudios sobre el tema, pero sigue siendo un área emergente. La idea de superar eventualmente su trastorno y vivir con él, quizás con algunas expresiones más leves y sin medicación, y esa es una esperanza que tengo para mí. Y durante mi depresión muy profunda en el hospital fue bastante complicado, no salió muy bien, y entonces realmente tenía ganas de decirme, pero se necesita una casa fuera de los hospitales, se necesita un lugar donde se pueda ir. También debemos dejar de enfocarnos solo en momentos de angustia y crisis. Entonces retomé la idea de la casa en el árbol y por lo tanto nuestro objetivo es, en particular, decir que en realidad somos capaces como todos los demás, tenemos cualidades como todos los demás. Yo tengo un trabajo de tiempo completo y he sido freelancer por años mientras estudiaba. Es importante reconocer que las personas con trastornos se expresan de manera diferente y en algunos casos no pueden llegar hasta el final debido a su condición. Hay que entender que es un espectro y por eso también cuento mi historia hoy. No es para decir, mira, esto es ser bipolar, es al contrario para decir, mira, no es solo eso ser bipolar,